Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre amado. Hoy invoco tu palabra, Señor. Hoy invoco el mensaje de amor y de bendición a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Que seas tú, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en este momento, Señor, en que vamos a escudriñar tu santa palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, y danos entendimiento, Señor. La piedra viva del Señor, que es la piedra de la fortaleza, que es la iglesia de Dios, Señor. Danos fuerza, Señor, y danos entendimiento de tu palabra, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a iniciar el estudio La piedra viva, la fortaleza divina en el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a estudiar a Primera de Pedro. En el capítulo 2, en el versículo 9 y 10. Soy linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Cuando nosotros vamos llevando el mensaje de cómo podemos consultar con Dios, orando, pidiéndole a Dios a través de la oración, pidiéndole amor, armonía y gozo a través de la oración, cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de nuestro Padre Creador, cuando lo alabamos a Él como único Padre Creador. Y por eso, ¿cómo podemos consultar a Dios? Bueno, orando, pidiéndole a Él sabiduría y entendimiento de su palabra. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplir el ministerio es llevar el mensaje de la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, hacer discípulos para Dios, llevarlo en el concepto del amor. Y siguiendo en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8 del mismo libro de Timoteo, el 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, acabando la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que Él nos enseña. ¿Y qué nos está enseñando? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es un buen soldado de Cristo Jesús. Sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es ser un buen soldado en Cristo Jesús, llevando el mensaje de amor y de fortaleza y de esperanza, y para que el pueblo se entere de la verdad y buscar ese concilio de amor en la cual Él nos está enseñando. Y por eso la justificación por la gracia. Cuando nosotros estudiamos segunda de Timoteo, en el versículo 2,
Tú pues, hijo mío, enfuérzate en la gracia, que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando yo vivo en la gracia, vivo en Cristo Jesús, tengo que llevar el mensaje de nuestro Padre Creador, llevar ese mensaje para que muchas almas se salven, para que busquen el camino verdadero de la palabra de Dios, alejarlos de la vida mundana, para que busquen el verdadero camino de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que nos transmite Cristo Jesús a través de su santa palabra. Ser fieles al amor y a la pureza que es Cristo Jesús. La justificación por la gracia. ¿Cómo debemos nosotros vivir bajo la gracia? ¿Cuál es la armonía verdadera para vivir bajo la gracia? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir bajo la gracia? Seguir el camino verdadero que Cristo Jesús nos enseñó. Ese camino de amor, ese camino de esperanza, ese legado maravilloso que Cristo me enseñó. Eso es la justificación por la gracia, vivir en la gracia de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, obtenemos la gracia, la bendición, siguiendo ese mandato de amor que Él nos enseña, vivir en la armonía. Y por eso tenemos un sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar viviendo en espíritu. Vamos a estudiar a Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Mira, esto sí es hermoso. Viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, vivimos en Cristo Jesús, porque vivimos el gozo verdadero de su palabra. Ay, eso sí lo más hermoso. Ahora vamos a estudiar la sal de la tierra. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando yo pierdo ese sabor, esa sabiduría, esa fe en el Señor, mi fe se pierde. Ya pierde la sal, el sabor. Pero si yo me mantengo firme en el Señor, la sal es pura. Pura para ser embellecida y para ser amada por nuestro Padre. Porque vivo la sal del poder del Espíritu Santo. Pero si mi sal se desvaneciere y pierdo la fe en el Señor, yo me estoy alejando de la palabra de Dios. Y ahí es cuando el enemigo se aprovecha. Se aprovecha de uno. Y por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantener nuestra fe pura en el Señor. Mantenerla firme en el Señor. Por eso se llama la sal de la tierra. La sal nos purifica y nos da ese aliento de amor y de formación para mantenernos firme en el Señor. Firme y fortalecido en Dios. Tesoros en el cielo. Vamos a estudiar Mateo capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minas y yurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿En dónde tenemos que hacer el tesoro? En el cielo. Por eso yo los invito a que sigamos a Cristo Jesús, para el mayor tesoro tenerlo en el cielo. Esa es mi fortaleza, esa es mi esperanza, tener ese gran tesoro, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo, para alabar y glorificar a Dios, porque esa es la mayor riqueza que podemos tener nosotros, cuando nosotros tenemos esa riqueza espiritual,
llenarnos de ese gran poder de amor que es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso yo los invito, hermanos, a buscar la riqueza espiritual, alabando a nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, que eso es la mejor forma de nosotros tener la fortaleza divina para llegar al Padre, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, ser obediente en todo su contenido, en toda su formación, que es la vida cotidiana del verdadero amor en Cristo Jesús. Sigamos ese ejemplo que Cristo Jesús nos enseñó. Hagamos tesoros en el cielo, mas no aquí en la tierra, porque aquí somos pasajeros, pero en el cielo vamos a vivir por una eternidad con Cristo Jesús, con nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. Vamos a estudiar ahora Mateo, en el capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que muchos utilizan el nombre de Dios, pero son falsos. No tienen ese concepto del amor, porque predicaron falsas doctrinas, utilizando el nombre de nuestro Padre Creador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra nos enseña la verdad. Y la verdad nos lleva a llevar el verdadero mensaje que está escrito en la Sagrada Escritura. Porque son muchos los que utilizan el nombre de Dios, pero totalmente lo distorsionan a su antojo. Y entonces quieren hacernos ver que en su nombre están llevando la palabra de Dios, y son falsos profetas, falsos discípulos que utilizan el nombre de Dios para predicar la palabra. Por eso yo los invito, hermanos en Cristo, yo los invito a buscar la Sagrada Escritura. En ella tú vas a conseguir la verdad. En ella te vas a reflejar la auténtica verdad que está en la Sagrada Escritura, que es de Cristo Jesús. Ahí Dios nos revela ese mensaje verdadero de la palabra, y Dios nos da la sabiduría para cada uno de nosotros, para interpretar la Sagrada Escritura como Dios nos la está diciendo a través de ella. No al gusto mío personal, no, es lo que Dios dice en su santa palabra, y en un escrito es palabra de Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes con el Señor, firmes, porque es palabra de Dios. Vamos a estudiar Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate lo que Dios me está diciendo en su santa palabra. Y le dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, familia, yo los invito a cada uno de ustedes a buscar a Cristo Jesús, bautizándose en su santo nombre, porque cuando nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura para Dios. Nos formamos, nos fortalecemos y crecemos en ese gozo verdadero de su palabra, porque pasamos a formar una nueva vida distinta al que teníamos, y pasamos a ver la verdad pura en Cristo Jesús. Por eso yo los invito, hermanos, bautícense en Cristo Jesús, lleven ese concepto de amor,
pasemos a la vida, a la formación que Cristo Jesús nos está enseñando en su santa palabra. Pero si yo no me bautizo en Cristo Jesús, vivo la vida desordenada, vivo una vida totalmente alejada de Dios, bueno, me espera la muerte eterna, me espera la condenación. Y por eso Cristo Jesús nos está enseñando que tenemos que ser una nueva criatura para Dios, bautizándonos en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino en carne y sangre como nosotros. Él tomó nuestra responsabilidad, Él tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Él murió por nosotros y por eso nosotros somos salvos por Cristo Jesús. Y entonces, para nosotros llegar al Padre, tenemos que vivir como Cristo Jesús. Vivir como Él vivió en este mundo, porque Él nos enseñó la obediencia. Y si yo quiero vivir en santidad y tener la mente de Cristo y el pensamiento de Cristo, tengo que obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para vivir ese gozo verdadero, como me lo está indicando su santa palabra. 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú andas creciendo en ese gozo de la palabra de Dios, creciendo en esa armonía en la palabra de Dios, no es en vano, porque estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios para que toda criatura se salve, toda alma se salve y busque el verdadero camino de la palabra de Dios. Por eso yo los invito, pueblo de Dios, busque a Dios de corazón, búscalo, bautizándose en Cristo Jesús, buscando el verdadero amor de tu palabra. Busque a Cristo Jesús, búscalo. Recuerde que la obediencia está en obedecer la palabra de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Si nosotros obedecemos el sábado como día del Señor, estamos obedeciendo a Dios en su santo día. Lo estamos glorificando a Él como nuestro Padre Creador. Bueno, pueblo de Dios, yo los invito, día a día, busquemos a Dios de corazón. Busquémoslo, porque Él nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros se salve. Él quiere que tú y toda tu familia se salven, pero buscando el verdadero camino de su palabra, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Recuerde de que nosotros somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra. Si nosotros andamos en esa armonía y en ese gozo verdadero de su palabra, andamos cumpliendo el mandato que Cristo Jesús nos enseñó para transmitirlo a cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes también busque a Dios de corazón, porque Dios tiene su corazón abierto, su corazón para que tú llegues a Él. Él te ama, Él te quiere y Él quiere que tú y toda tu familia se salven. Y qué más hermoso es cuando nosotros tengamos que encontrarnos en el cielo con nuestra familia. Pero, ¿cómo nos vamos a encontrar con nuestra familia? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? A través de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a obedecer a Cristo Jesús? Obedeciendo ese legado maravilloso que Cristo Jesús nos enseñó. Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Obedeciéndolo. Vivir esa armonía y ese gozo que Cristo Jesús nos enseñó. Ese legado maravilloso que Él nos dejó para que nosotros lo siguiéramos a Él en esa obediencia de su palabra. Y ese es lo más hermoso. Por eso yo los invito, hermanos en Cristo, bauticémonos en Cristo Jesús para vivir la vida pura, limpia como Él nos enseñó, ser una nueva criatura para Dios, dejar todo lo viejo atrás. Bautizándonos en Cristo significa que dejamos nuestro pasado, lo dejamos atrás y seguimos a Cristo Jesús como una nueva criatura para Él, para formarnos, para limpiarnos, para purificarnos y mantener la fortaleza divina del Padre Creador.
Bueno, pueblo de Dios, yo le doy gracias porque me has permitido que este mensaje te llegue a ti y a toda su familia. Bueno, será hasta otra nueva oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Gracias, Padre amado, y que Dios derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.